Hola, mi nombre es Gloria Estefanía Reyes Ríos. El motivo de este video es por la tarea 12 de la materia de desarrollo del capitalismo en América y Asia de los siglos XIX al siglo XX. Dentro de este video vamos a hablar sobre dos de los libros que hemos venido analizando, que son Expansión Capitalista y Geopolítica Latinoamericana. Dentro de esta primera lectura, el Landam capitalista, precarización laboral y reversión postliberal en Argentina, analizamos el neoliberalismo de los 90 como un proceso del Landam capitalista particular, que se distingue de la nueva Landam en los centros capitalistas por un mayor radicalismo basado en la persistencia de la dependencia estructural y la colonialidad de poder en la sociedad y la economía argentina. Pareciera entonces como si el neoliberalismo no hubiera sido superado todavía en Argentina. En cualquier caso, la era neoliberal, en combinación con las dependencias históricas, trajo consigo profundos cambios que, con la crisis de 2001 y 2002, llevaron a la configuración de una sociedad precaria. Es posible describir que las masivas medidas de comodificación de la década de 1990 es como un proceso de capitalista de lana, particularmente de lo particular a lo social, en lo que las normas laborales y sociales y los mecanismos sociales, así como otras zonas anteriormente decomodificadas de la sociedad argentina, en la externalización de actividades antes capitalistas a otros no capitalistas, como el sector informal, han cambiado sosteniblemente en Argentina. Aquí la colonialización neoliberal de lo social en Argentina ha sido acompañada en procesos de precarización, que es posible corroborar claramente a través de datos estadísticos y cualitativos sobre procesos de terciarización, aquí de la producción y servicios de trabajo e informalización. Dentro de una empresa, la subcontratación o ingreso adicional, como ejemplos. Aunque durante los gobiernos de Kirchner abandonaron unas tierras y así se recuperaron algunos de los procesos de colonización neoliberal, especialmente en el Landam de lo social. Aquí la precariedad ha sobrevivido hasta el día de hoy, entre otros, al igual que antes en un mercado laboral segmentado, con una alta proporción de prácticas parcialmente informales, ya que los gobiernos de Kirchner no han logrado alcanzar una reinversión total en el proceso del Landam neoliberal. Los procesos de colonialización y dependencias históricas siguen estando presentes y iluminándose especialmente durante las situaciones de las crisis actuales. Aquí el contexto global capitalista financiero es la herencia neoliberal en el país y la relacionada vulnerabilidad ante la crisis y la pérdida de la base de lo social, sobre todo el presidente a la dependencia externa como una transformación de la matriz productiva que hace que sea imposible. En análisis se ha demostrado que las dinámicas argentinas del Landam de la década de 1990 se encuentran incrustadas tanto en los ciclos del Landam capitalistas financieros del capitalismo global, como en un contexto de semiperiferia, en una sociedad que solo parcialmente ha sido descomodificada como una dependencia exterior extrema y bajo de una colonialidad de las relaciones del Landam capitalista. La precarización laboral y reinversión postneoliberal de poder, al final parece que no fue posible alcanzar una descolonialización fundamental. Aquí en el caso argentino que ilustra el Landam capitalista también es aplicable a contextos semiperiféricos. El Landam es un concepto marxista estructural que permite la comprensión crítica y abarcativa de la expansión y explotación capitalista, ayudando a explicar la interacción de las dependencias externas e internas. No obstante, el Landam va más allá del nivel institucional y puede reflejarse en la precariedad y heterogeneidad estructural, así como el cambio de patrones de pensamiento y comportamiento de los sujetos. Se refiere a un nivel metafórico que no solo es posible explicar con procesos puramente macroeconómicos, sino que también permite comprender cambios sociales a nivel meso y micro.
Sin embargo, la complejidad de la realidad trae consigo límites analíticos del concepto que no tanto permite identificar una correlación inequívoca en los procesos reales con los subprocesos individuales. Esto no es necesariamente un defecto de la capacidad explicativa, pero debe tenerse en cuenta en la evaluación de los resultados, los cuales tienen un carácter descriptivo y de ejemplo no deben ser considerados aisladamente. Sin embargo, para analizar consecuencias más detalladas o mecanismos de transferencia, aquí adelantan, los conceptos tales como precarización deben ser siempre incluidos tal y como fue esbozado en estos capítulos. Aquí las particularidades del contexto de análisis no deben ser ignorados. Dentro del contexto argentino, por ejemplo, no es posible comprender la precarización sin procesos de informalización y una heterogeneidad estructural del mercado de trabajo. En este sentido, el concepto de autor, que es de Landam, despliega su potencial explicativo solo en combinación de otras categorías en las cuales se ofrece que debe tener ciertas cosas completadas según el objeto de estudio y el contexto. Aquí, pues, las mismas dinámicas como la nueva Landam en Europa, sino una forma mucho más radical porque se encuentra en un contexto de dependencia histórica sobre un nivel económico, sino político y cultural que hasta hoy día es así como considerando una nueva situación política en Argentina queda a ver por si en el largo plazo emerge un nuevo ciclo de Landam o si el neoliberal simplemente continúe. Parece que Argentina nuevamente entró en una crisis económica, siendo válido preguntarse si es que alguna vez salió de esta, aunque queda por ver cómo Argentina logra serpentear la crisis bajo un actual nuevo programa que evidentemente es neoliberal. Hasta ahora no se puede observar con grandes éxitos. El diagnóstico actual de las tasas de inflación y la deuda externa más altas en los últimos 14 años, ni lo que está sucediendo en los países vecinos, que son buenos augurios, pero no al menos pareciera como la oposición, aunque no logró superar el problema de la fragmentación y se sigue luchando. Por otra parte, mencionando el libro Geopolítica Latinoamericana mirando al mundo desde el sur, iniciamos con el primer capítulo que es hacia una construcción de una geopolítica de la Antártida. Aquí el fundamental de estos derechos soberanos fue el territorio antártico, ya que los miembros fundadores del TEA son quienes han sido adheridos algo fuera de la base del artículo 4 de la TEA, sin el cual no podría funcionar. Quién sabe cuántas calamidades pudieran haber sufrido en disputa que probablemente pudo interrumpir como consecuencia del choque frontal de intereses territoriales en la Antártida. Así las cosas y el estatus de sui generis, brindando por esta en una veta inagotable de posibilidades de la investigación y análisis desde un enfoque de la geopolítica crítica. En estos momentos que el continente blanco se ve vulnerable ante otros factores como el cambio climático o la contaminación de las aguas marítimas, se requiere formular nuevas y no tradicionales o se quiere audaces para que puedan abordar adecuadamente todas esas problemáticas que son bastante complejas. Como nuevos enfoques podemos brindar a la geopolítica crítica aplicados en una temática antártica que pueden otorgar nuevas formas de aproximación a los estados latinoamericanos al continente blanco, siempre y cuando se tenga en cuenta que los principios y reglamentaciones que rigen la gobernanza antártica, en particular en cuanto al papel como la ciencia y en los estados que general poca de su ciencia al interior de sus fronteras podrían hacer ciencia en un continente dedicado para ese fin, y que sus efectos geopolíticos podrían emanar de la decisión de hacer o no hacer ciencia en el continente blanco para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y de la humanidad. En ese análisis no se debe olvidar que la ciencia se produce por el conocimiento y el conocimiento puede así realizar una revisión de la América Central a través del aspecto de la geopolítica crítica, que ciertamente es un análisis interpretativo que conlleva y genera otros resultados que atienden un proceso de deconstrucción de la realidad
estudiada. Implica también una mirada más oculiciosa que nos permita adentrarnos en razones más variadas y menos generalizadas o autocomplacientes en ese análisis. En los conflictos vigentes que atañen a una región o entidad especial vigente cuya particularidad es desde un enfoque que atiende precisamente a la comprensión real de lo que representa. Una constante histórica y no evolutiva acerca de la depredación de los recursos estratégicos de un tipo de paisaje especial que convergen los actores e intereses que son intra y extrasocietales y justifican su intervencionismo antihegemónico en este espacio de ruta como fue el caso de América Central. En ese intervencionismo se vuelve complejo en estos tiempos en la medida que se adentran con una suma de contundencia en Centroamérica. Estos agentes nuevos de conflicto que producen las organizaciones dedicadas al crimen en una mirada plural, y hablando de América Latina, en una geopolítica crítica, ofreció la oportunidad de contar con un análisis multidimensional como transformaciones sociales, económicas, políticas de los desafíos de la llamada posmodernidad. Aquí es un proceso no exento de accidentes o tensiones y vaivenes que se conduce por camino de la deconstrucción de las estructuras de dominación y del reconocimiento mutuo, una cadena de poder, saber. La visualización de la problemática y discriminación social y racial y reconocimiento de los derechos a las llamadas diversidades sexuales y una ampliación de discursos acerca de una cuestión de género que forman parte de una agenda que contribuye a la consolidación de comunidades sociopolíticas en entidades y sistemas de representación propios que sirvan para replantear todo el proyecto nacional en torno de las demandas internas de autonomía y democratización en los imperativos de su articulación global. En una edición como la de Brasil, que lidera a los países del tercer mundo, sobre todo de América Latina, hacia un desarrollo, demuestran igualmente las contradicciones del yo en relación simbiótica con el norte, representado por Estados Unidos o Europa. Aquí la representación del yo busca una emancipación a la que a la vez se anhela ser como otro que no dejará una característica fundamental contra estas representaciones. Estos impregnaban tensiones o concepciones que plasmaban una hibridad negativa y otras de una positiva identidad que imaginaba Brasil a la deriva todavía hoy, de nuestra perspectiva. En parte de las visiones presentes de las narrativas analizadas está presente la contrarrepresentación de las estadísticas brasileñas que están hasta nuestros días.